Un saludo mis amores, soy Erika Michael, tu sexóloga, y esto es De Sexo Yo Sé, a través de El Vocero de Puerto Rico, desde sus plataformas digitales y su versión impresa. Y hoy me gustaría hablarles, vamos a empezar ya a romper mitos, vamos desde tempranito. Vamos a hablar sobre esos mitos de la primera vez. ¿La primera vez de qué? Bueno, pues la primera vez de tener una experiencia sexual. Y lo primero que tenemos que romper es la idea de que esa primera experiencia sexual implica que hemos perdido la tan famosa virginidad. Y eso es lo que me gustaría que por donde podamos comenzar. Y es que la virginidad es un constructo social. Claro, hay muchos constructos sociales. No significa que unos sean más importantes que otros o que unos tengan mayor validez que otros. Siguen siendo constructos sociales, siguen siendo ideas que se han llevado a través de los años, que quizá muchas veces no sabemos ni siquiera cómo fue que comenzaron. Así que la virginidad, primero, que está alineada principalmente a la idea de la sexualidad femenina. Es decir, que técnicamente los hombres no son vírgenes. Las mujeres sí. ¿Y por qué? Porque podemos identificar esto físicamente. Y se cree que la virginidad termina cuando se rompe el himen. Y el himen es esa membrana, esa llamada telita que cubre la entrada vaginal femenina. Puesto que si esa apertura existe, sobreentendemos que ya no hay virginidad. Y si está sellada o está semisellada, entonces sí, esta persona consideramos que es virgen. Así que imagínense ustedes en este siglo ya cómo esto nos resuena. Decimos que es imposible que podamos determinar la virginidad solamente por una membrana, por un aspecto físico. Ahora, claramente este aspecto físico tiene una relevancia que tenemos que tener en cuenta. Y es que la mujer y todas las mujeres, ponle que si usted que me está viendo es mujer, su himen, ya sea antes de tener experiencias sexuales o posterior a, tiene una forma diferente. Hay diversos tipos de formas del himen. Por lo tanto, puede ser que una niña o una adolescente, una jovencita que se está desarrollando y que aún no ha tenido una relación sexual coital, no tenga esa telita o esa membrana. Así que técnicamente y a nivel, ¿verdad?, de lo que se considera, podríamos decir, pues mira, esta muchacha no es virgen. Sin embargo, cuando hablamos de virginidad, realmente deberíamos referirnos a primera experiencia sexual, consentida además. Porque tristemente hay muchos casos en los cuales esa primera experiencia sexual es proveniente de un abuso y no es algo consentido. Así que quitándonos ya la idea de que esa primera experiencia sexual significa que hemos perdido la virginidad, vamos entonces a observar cuál sería este segundo mito. Y es, y ustedes lo saben, que se ha dicho muchas veces, que la primera vez duele. Y hay varias razones por las cuales una primera vez o esa primera penetración o primera experiencia sexual coital puede doler. La primera de ellas es que, en efecto, sí, el himen o esta membrana que cubre la entrada vaginal puede ser muy gruesa o puede tener una forma que no tenga tanta apertura, por lo cual se puede sentir un poco ese rasgado. Pero también pudiera ser, y quizás sea la mayor parte de los casos, es que cuando tenemos una primera experiencia sexual sin el conocimiento, sin la educación y sobre todo sin la preparación previa para este acto sexual, muy probablemente esta mujer no está lubricada lo suficiente. Por lo tanto, independientemente de si ha tenido experiencias sexuales previas o no, si una mujer no está preparada para este acto sexual, muy probablemente es que pueda doler. También se puede dar el caso de que tenga una disfunción sexual que sea orgánica o incluso una disfunción sexual que siempre haya estado presente porque no ha tenido muchas experiencias previas o ninguna experiencia previa. Pudiera ser vaginismo, pudiera tener algún tipo de infección incluso. Y por eso es súper importante, y aquí vendría el tercer mito, que entendamos que no importa que una jovencita haya tenido o no una experiencia sexual coital previa, debe ir a un servicio de ginecología, ya sea con un ginecólogo hombre o con una ginecóloga mujer. En muchos casos se prefiere una ginecóloga mujer, puesto que si esta joven aún no ha experimentado una diversidad sexual, una experiencia, pues muchas veces prefieren o se sienten mucho más cómodas dentro de ese entorno.
Pero aunque una jovencita pudiera ir a un servicio ginecológico desde los 13, 15 años aproximadamente o desde su primer periodo, también es importante que sepan los padres que nos están viendo que no se le va a hacer un chequeo profundo o algún tipo de tratamiento o algún tipo de revisión que sea invasiva para esta jovencita. Pero hay unos aspectos que sí debemos observar. Debemos observar cómo está este periodo menstrual, si tiene mayor dolor del que debería tener, y por supuesto algún tipo de situación que represente algo que nos pueda causar alguna preocupación respecto a la salud femenina. Así que tenemos primero, la virginidad no significa que hayamos tenido una experiencia previa o no. Técnicamente sí lo identificamos con el himen, además de que obviamente también hay hombres que han tenido su primera vez posterior a, ponle que los 16 años, los 17, los 20 y ojo, hasta después de los 30 años, ¿ok? Así que tenemos la virginidad, no la podemos identificar por un himen. La primera vez no tiene que doler y si duele, tenemos que estar pendientes si estamos lo suficientemente lubricados, si hay alguna dificultad fisiológica que pueda entonces estar produciendo, que si haya algún tipo de malestar y finalmente, ¿cómo vamos a identificar esto? Haciendo un chequeo ginecológico en el caso de las mujeres. Y ya desde los 13 a 15 años podemos hacer ese chequeo sin necesidad de entrar a tratamientos que sean invasivos. Y en la próxima cápsula de Sexo Yo Sé, aquí en el Vocero de Puerto Rico, les voy a hablar de otros mitos sobre esa primera vez para que ustedes puedan disfrutarla plenamente, con seguridad y por supuesto con consentimiento. Será hasta la próxima.